Nuevamente, muy buenos días. Saludos, doctor Villagómez. Encantada de saludarle. Y bueno, poder compartir este momento. Para nosotros más. Bueno, para no hacer esperar más a la audiencia, bueno, lo voy a, en nombre de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, toda la Junta Directiva, pues queremos darles a todos la más cordial bienvenida a la actividad de hoy, la reunión biliopancreática, cuyo moderador es el doctor Raúl Montserrat, que es quien todos conocen y es nuestro maestro muy querido, amigo de todos. El doctor Montserrat se va a encargar de ser el moderador de la reunión y bueno, gracias a todos por conectarse y por estar aquí. Adelante, doctor. Bueno, ante todo, bienvenido, doctor Villagómez. El doctor Villagómez es un connotado endoscopista latinoamericano, de hecho, orgullo de todos los latinos. Tiene el título de máster de endoscopia otorgado por la Organización Mundial de Gastroenterología. Ha sido y fue el director del Centro de Formación de la Organización Mundial de Gastroenterología, el Training Center en La Paz, Bolivia, en el Instituto Boliviano Japonés, que acaba de cumplir 43 años de fundado. Es toda una institución para nosotros, es un orgullo, pero por sobre todas las cosas, una bellísima persona y un mejor amigo. Guido, todo tuya la presentación. Gracias, querido Raúl. Voy a abrir la presentación. Bueno, primero un especial saludo a todos los miembros de la Sociedad Venezolana de Endoscopía Digestiva. Un gran abrazo para el coordinador, querido amigo Raúl Montserrat, por la invitación para hablar sobre impacto y alternativas de tratamiento de las estenosis de anastomosis biliodigestivas. Sabemos que esta no es una patología. ¿Cuáles las limitaciones? No se identifica la causa y característica de la estenosis porque no hay una visión de hepático y ayunal. No me ha tocado todavía hasta ahora ninguna de estas situaciones, pero me parece una propuesta quirúrgica sumamente útil. Dentro de nuestra experiencia hemos realizado 43 procedimientos de tratamiento de estenosis, de anastomosis bilio y ayunales. Estos 43 procedimientos han sido realizados en 34 pacientes. Esto quiere decir que algunos de ellos han necesitado más de una sesión para tratar de resolver el problema. En nueve procedimientos se ha realizado el abordaje de la anastomosis a través de asas subcutáneas. Podemos ver este paciente con múltiples cirugías sobre el abdomen que están representando más de una intención de resolver una anastomosis bilio y ayunal complicada. Y finalmente los cirujanos le dejaron una asa subcutánea sobre la cual se ingresa con un gastroscopio convencional y se hace el tratamiento endoscópico, el abordaje primero de la anastomosis y la verificación de cuál es el problema, como les voy a mostrar en algún video, y finalmente el tratamiento endoscópico ya definitivo. Vías de acceso endoscópico a través de enteroscopía. Tenemos 8 procedimientos y sobre el mismo número de pacientes estamos hablando y el mismo número de procedimientos. Es un procedimiento complejo, a mi modo de ver. Nosotros solamente disponemos de enteroscopios de un balón y llegar al asa yeyunal desfuncionalizada, sobre todo cuando son asas desfuncionalizadas largas, es bastante difícil. Pero ahí no está solamente la complejidad, también la complejidad está en que los instrumentos que se disponen para la resolución de estos problemas desde el punto de vista del uso del enteroscopio son el canal de instrumentos es menor, y la disponibilidad de accesorios de tamaño largo,
de longitud larga también es menor, y ahí simplemente hay dispositivos que por el gastroscopio podemos utilizarlos, pero que no existen para uso, por lo menos en nuestro medio, para uso por enteroscopía. Entonces, la mayor cantidad de fracasos que hemos tenido en la resolución de estos pacientes están en relación a la enteroscopía. Otra vía de acceso que hemos utilizado, también un poquito compleja en su aplicación, es la asistidoscopía. El cirujano ingresa al abdomen, ubica la asa yeyunal desfuncionalizada, realiza una enterotomía en el asa yeyunal desfuncionalizada, más bien en un segmento alejado de la anastomosis, y nosotros ingresamos por la pared abdominal a través de una incisión, ubicamos el ojal o la enterotomía e ingresamos con el gastroscopio a una distancia que nos permite totalmente digamos, el largo del endoscopio, y afrontamos de manera directa la anastomosis y podemos instrumentar. Es un poquito moroso este procedimiento, tenemos solamente 4 casos hechos bajo combinación laparoscópica endoscópica, pero es definitivamente posible, aunque toma un periodo de tiempo más largo, y se necesita obviamente un buen equipo quirúrgico con ganas de progresar en esta técnica. Y el mayor número de procedimientos los hemos realizado a través de una mini laparotomía que permite al equipo quirúrgico, como vemos acá, abrir también un ojal en el asa yeyunal desfuncionalizada, y por la misma herida o apertura de la mini laparotomía ingresamos con un gastroscopio. Les voy a mostrar incluso algunos videos muy antiguos. Aquí estamos con un paciente que tiene un asa yeyunal desfuncionalizada, perdón, una asa subcutánea, y estamos trabajando, aquí lo ven al amigo Néstor Chopita, aquí estoy con Carlitos Donés, conocido por todos en un workshop de endoscopía terapéutica, y este es el caso de una colangiografía transparieto-hepática que muestra una oclusión completa de la anastomosis y múltiples cálculos grandes intrahepáticos. Entonces, realizamos el ingreso percutáneo con un endoscopio en cuya punta siempre colocamos un capuchón transparente que nos permite guardar una distancia con la anastomosis, y realizamos el tratamiento de apertura. En este caso, primero realizamos una dilatación, no está en el video, y después un electrocorte radiado sobre todo aquel, por un lado, el acceso es de masa subcutánea, y por otro lado, las posibilidades que nos da la endoscopía con visión directa de la anastomosis. Este otro caso, tenemos esta colangiografía transparieto-hepática, ¿no es cierto? También oclusión acá total de la anastomosis, y imágenes negativas que las interpretamos como litiasis intrahepática también. Sin embargo, cuando afrontamos, ustedes ven una pequeña incisión que hizo el cirujano, por ahí mismo vamos a ingresar con un gastroscopio. Estamos ingresando al asa yeyunal. Siempre hacemos, les decía, la apertura del asa yeyunal alejada. Y lo que nos encontramos es esto. No habían cálculos, sino un ovillo de hilos de sutura no absorbibles. Realizamos dilatación y con una pinza de biopsia vamos retirando los hilos de sutura
que realmente provocaron un ovillo de hilos a nivel de la confluencia, y esto solamente es identificable a través de la visión directa, cosa que no es posible cuando se hacen las instrumentaciones exclusivamente bajo guía radiológica o por ultrasonido endoscópico. Otro caso, una lesión quirúrgica tremenda de la vía biliar, y lo que encontramos, muy rapidito, fueron más clips metálicos en relación a la anastomosis que hizo el cirujano después de que se dio cuenta que había volado la vía biliar. Entonces sacamos estos clips metálicos y permeabilizamos la anastomosis. Nuevamente, situaciones que son imposibles de siquiera imaginar si uno no tiene la visión directa de la estenosis. Anastomosis más complejas, como esta doble anastomosis en anteojo de los hepáticos derecho e izquierdo. Aquí no había comunicación, esto es el hepático derecho, hepáticos izquierdos. Aquí hay un leve paso al asa yeyunal, y lo que hacemos, obviamente a través de visión directa, es la apertura. Estamos utilizando una aguja de corte, de precorte, y vamos abriendo la estenosis, un componente vascular muy importante en esta zona, y es muy importante trabajar exclusivamente sobre las áreas claramente fibróticas. Aquí tenemos otro caso de una estenosis de anastomosis con litiasis intrahepática múltiple. Vamos a ver. Aquí estamos utilizando un IT knife, porque utilizamos cuando no tenemos mucha seguridad de lo que está por detrás de la estenosis. Aquí ya hemos dilatado con balón y ahora estamos empezando el electrocorte radiado, y no sabemos cuánta es la fibrosis asociada a esta estenosis. Entonces, con este IT knife vamos con mucho más cuidado que con un precorte. Y ahí ven cómo vamos abriendo la estenosis, y finalmente afrontamos la litiasis intrahepática múltiple. Nos resultaba difícil sacar algunos cálculos. Estamos haciendo ya una colangioendoscopía vías biliares intrahepáticas, y como nos resultó difícil sacar con otros instrumentos los cálculos más grandes dentro de la vía biliar intrahepática, estamos deshaciéndolos con una pinza de biopsia. Finalmente hicimos litotripsia mecánica y extracción de todos los cálculos. Otro caso de litiasis múltiple, también bajo o a través de una mini laparotomía, ingresamos hasta la estenosis totalmente cerrada, metemos un papilótomo, efectuamos un primer corte muy pequeñito primero, porque no tenemos una caracterización de la fibrosis periestenótica, dilatamos con balón y luego ya se puede realizar la extracción de los cálculos, que por otra técnica percutánea o guiada por ultrasonido endoscópico es realmente imposible. Inclusive una reanastomosis crea dificultades en relación a la identificación de todo lo que sucede en las vías biliares intrahepáticas. Entonces, consideramos como más que la visión directa de este tipo de
de estenosis es sumamente importante y es muy importante conformar equipos quirúrgico-endoscópicos que entiendan completamente cuál es el alcance de este tipo de técnicas y que se entienda también muy bien con todo lo que nos podemos encontrar cuando afrontamos a este grupo de pacientes. Miren, la cantidad de cálculos grandes, cálculos pequeños, cálculos medianos, que solamente entiendo a través de un procedimiento de esta naturaleza es posible resolver. Y de una manera relativamente sencilla, porque no se requiere de instrumentación ni recursos demasiado sofisticados que muchas veces están fuera del alcance de una gran mayoría de las unidades de endoscopía e incluso de la facilidad de conformar un equipo adecuado quirúrgico endoscópico. Sobre resultados sobre 33 pacientes, el éxito técnico fue de 32 sobre 34. En una sesión, el 64.7% de los casos fue resuelto. 2 sesiones necesitaron el 8.8% de los casos. Más de 2 sesiones, el 23.5% de los casos. El éxito terapéutico fue cercano al 90%, con un fracaso terapéutico del 12.2% y sobre todo referido a la enteroscopía. Complicaciones, tuvimos 3 casos de hemorragia importante, pero que fue controlada bajo las técnicas habituales que disponemos en endoscopía, y tuvimos un fallecimiento por una embolia pulmonar en un paciente de los primeros que hicimos. Desde entonces, no solamente que no utilizamos CO2, sino no utilizamos absolutamente ningún recurso de insuflación dentro del asa yeyunal, y menos cuando nos aproximamos a la estenosis, sino simplemente utilizamos solución fisiológica para lavar la zona, pero no utilizamos insuflación. ¿Qué conclusiones les puedo transmitir? La hepático-yeyunostomía en YDRUPS sigue siendo la técnica de elección para el tratamiento de lesiones quirúrgicas de la vía biliar o cuando es necesario excluir el colédoco. Una de las complicaciones de la hepático-yeyunostomía en YDRUPS a mediano y largo plazo es la estenosis de anastomosis. Esta complicación puede afectar la salud de los pacientes de manera grave, incluso con la muerte. Las reintervenciones quirúrgicas dirigidas a resolver la estenosis de anastomosis pueden asociarse a complicaciones mayores y a reestenosis, dependiendo de varios factores, sobre todo del estado del hígado como consecuencia de colestasis prolongada. Dentro de las alternativas terapéuticas planteadas para tratar la estenosis, la endoscopía con visión directa de la anastomosis es la que ofrece mejores oportunidades terapéuticas, no solo para resolver la estenosis, sino también para aquellas situaciones, por ejemplo, relacionadas con litiasis intrahepática secundaria. Les agradezco mucho la invitación, siempre un gusto muy grande acercarme a colegas muy queridos y a colegas jóvenes que son uno de mis principales objetivos dentro de mi actividad profesional. Estamos ya en el Centro de Entrenamiento de la Organización Mundial de Gastroenterología de La Paz. Ya estamos afrontando la organización del 17 Curso Internacional de Avances en Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, que será del 26 de octubre al 3 de noviembre, siempre con becas para especialistas jóvenes de Latinoamérica,
otorgadas por la Agencia Internacional de Cooperación y a disposición si es que hay alguna pregunta, algún comentario. Guido, excelente tu presentación, como nos tienes acostumbrados. Y realmente es bien interesante. Sin embargo, digamos que es muy importante contar con la colaboración de los cirujanos. Muy importante que dejen el asa intestinal ya a la pared intestinal, que es la forma más fácil de entrar en esos casos. He hecho enteroscopias en pabellón junto con el cirujano, y a veces al cirujano le cuesta muchísimo encontrar el asa donde está hecha la anastomosis. No es fácil. Hola. Es que se logra con el esfinterotomo de aguja, y sé que están descritos casos de embolismo aéreo. ¿Qué comentarios tienes al respecto? No, comenté algo. Justamente el único caso que tuvimos realmente de un fallecimiento estuvo relacionado por la falta de precaución que tuvimos en eliminar la insuflación. Entonces, siempre entramos endoscópicamente al asa yeyunal desfuncionalizada, apagando la función de aire, de insuflación. Perfecto. Ni siquiera utilizamos CO2. Y entonces nos manejamos exclusivamente con instilación de agua, de solución fisiológica, y con eso obviamente ya no hay ningún riesgo de embolia gaseosa. Entonces esto es muy importante el momento de aplicar la técnica. Hay que eliminar la posibilidad de insuflación de aire o de CO2 y manejarnos simplemente con lavados y con solución fisiológica. Otro comentario. Tengo dos casos en los cuales he dilatado la anastomosis. En vez de hacer el corte, lo he dilatado con balón de sofá y con balones grandes, ya que estamos tratando seguro que hay fibrosis alrededor de la anastomosis, y realmente el éxito ha sido notable, sobre todo la dilatación que esto logra es muy importante. Y un método bastante seguro. ¿Qué te parece a ti esa tecnología? O sea, usar el balón gigante de sofá, no el balón biliar, sino balones grandes para lograr una máxima dilatación de la anastomosis. Bueno, nosotros no, la técnica que utilizamos es dilatar con balones de 10, máximo de 12 milímetros, y una vez que está abierta la estenosis, hay la posibilidad de una adecuada visualización de la estructura fibrótica que acompaña a la estenosis, que a veces es muy importante y otras veces no se ve tanta fibrosis. Si no se ve mucha fibrosis, podemos aumentar el calibre del balón de dilatación. Pero si hay mucha fibrosis asociada, asociamos a su vez el tratamiento de electrocorte radiado, como les he mostrado. Porque si no, la tendencia a una reestenosis es mayor. O sea, tenemos que tratar de corregir lo mejor posible la fibrosis asociada a la estenosis. Y eso obviamente hay que definirlo caso a caso. Claro. Tenemos el doctor Mauro Carreta, que él es un experto cirujano bilopancreático y en trasplantes hepáticos, que nos hicieron un comentario al respecto del manejo de estas estenosis desde el punto de vista quirúrgico. Doctor Bueno, Mauro. muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación y verdad que buenísima charla, doctor Guido. Verdad que excelente, excelente. Me gustó muchísimo y verdad que la disfruté muchísimo. Gracias. Yo siempre digo que hay que reconocer tempranamente cuando después de que uno hace una anastomosis biliodigestiva, reconocer cuando esta ya tiene problemas y empezar el tratamiento lo antes posible para evitar todas las complicaciones que el doctor explicó en su excelente charla y evitar que el paciente llegue a un estado de fibrosis en la cual ya después no podamos hacer nada. Siempre digo que la primera aproximación para esto debe ser el tratamiento endoscópico. Nunca intentar una reanastomosis quirúrgica porque nos va a traer mucho más problemas
que beneficio para el paciente. Así que el tratamiento inicial debe ser a través de endoscópico, y si no se puede transparieto, pero generalmente endoscópico. Y hoy en día, con todo el arsenal que tienen los gastroenterólogos, el fiberglass, que pueden llegar a los conductos hasta terciario y sacar los cálculos, es lo mejor que se debe hacer, y dilatación tempranas de esta anastomosis. Nosotros también hemos usado la anastomosis, por cierto, enlaza diferida a la pared, la hemos utilizado, que creo que es uno de los mejores recursos que tenemos nosotros aquí en Latinoamérica. También en mi experiencia profesional también hemos hecho yeyuno duodenoanastomosis y yeyuno gastroanastomosis, pero siempre hemos tenido a veces el problema de que hay reflujo y se produce inflamación por el reflujo duodenal o por el reflujo gástrico. Yo tendría... Y también hemos usado también el combinado, que entramos con los gastroenterólogos o los radiólogos intervencionistas, bien sea, hemos tenido ya varios casos por la laparoscopia o haciendo pequeñas anastomosis, pequeñas laparotomías, y encontrando el asa desfuncionalizada y colocar los instrumentos a través de esta, ¿no? Así que yo en particular opino que el primer reintento es siempre endoscópico y hay que evitar una reanastomosis. Tengo una pregunta para el doctor, ¿qué hace cuando hay una restenosis? ¿Cuándo decide que no va a hacer más el tratamiento endoscópico y llama al cirujano para que haga una reanastomosis? Bueno, muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Esto afirma el concepto de que en este tipo de complicación debemos trabajar siempre en forma conjunta, cirujanos y endoscopistas. Y la decisión de una nueva intervención quirúrgica tiene que ser también compartida, ¿no es cierto? Cuando aceptamos que hay un fracaso, cuando después de 2 tratamientos endoscópicos el paciente vuelve a presentar la misma complicación, o sea, no ha habido una resolución definitiva de la estenosis. Esto sucede en nuestra experiencia en un porcentaje muy bajo, pero es posible. Y entonces ahí el tema es quién opera nuevamente estos pacientes. Tienen que ser grupos quirúrgicos que realmente tienen una experiencia mayor, porque sucede que, como he mostrado en algunos casos, por ejemplo en ese caso donde vemos los clips montados sobre la anastomosis, sucede que algún grupo quirúrgico que tiene poca experiencia, que ha provocado una lesión compleja o completa de la vía biliar, interviene a estos pacientes sin tener una experiencia biliar, obviamente las posibilidades de complicación son muchísimo más grandes. Y ese es un grupo de pacientes que tenemos que es el más frecuente, porque los grupos quirúrgicos experimentados generalmente no tienen complicaciones severas de la vía biliar. Entonces hay que ubicarse en todos estos contextos, y cuando ya tenemos que afrontar un fracaso terapéutico endoscópico, obviamente hay que referir a estos pacientes a un grupo quirúrgico muy experimentado. Muchas gracias, doctor. Hola. El doctor Álvaro Hola. Piaz de Uruguay nos quiere hacer un comentario al respecto. Hola. No escucho nada.
el doctor Álvaro Piazze de Uruguay, que nos acompaña también, si tiene algún comentario. Tiene que abrir su micrófono, doctor. No es este. Él es Álvaro, este es el doctor Piazze. Sí, sí. Doctor Álvaro, no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Ahora sí. No, les decía, gracias a ustedes por recordarme esta sesión que ha sido muy ilustrativa. La conferencia que nos dio Guido, como nos tiene acostumbrado, hizo un repaso completo de todos los accesos que hay disponibles sobre esta patología, que como bien dijo, no es muy común, por lo cual se va sumando experiencia de unidades de pacientes, no de grandes volúmenes. Él, porque ha acumulado experiencia a lo largo de los años, nos muestra esos 34 pacientes. Nosotros tenemos casos aislados de tratamiento y en el año 97 ya publicamos en la Sociedad de Cirugía del Uruguay un abordaje, como él dijo, a través de un acceso de asa subcutánea, que sería una gran recomendación que los cirujanos que practican la hepático yeyuno tengan presente, porque si bien el 70-75% de las hepáticos yeyunos van a marchar bien, estamos que casi 1 de cada 4 de las que hacen van a tener problemas. Y si el abordaje quirúrgico, segundo abordaje quirúrgico, no es el recomendado del asa aferente subcutáneamente, nos permite hacer una descubierta de esa asa, que de hecho hemos hecho, y es la técnica más fácil de todas las que mostró Guido, a mi juicio, es entrar por el asa subcutánea, puesto que a 12, 15, 17 centímetros, entrando con un simple videogastroscopio, se accede a la anastomosis y se realizan todo ese tipo de técnicas de dilatar, incisiones radiadas. Nosotros también tenemos experiencia en colocar stent, tantos dobles pigtail cortos o stent autoexpandibles en las hepáticos yeyuno por recidiva o persistencia tumoral cuando hizo una hepático yeyuno por ejemplo, una recesión de un colangiocarcinoma y que obstruyó luego la hepático yeyuno. Quiere decir que a mi juicio los cirujanos, si bien por más hepático yeyuno, yo dejaría, como cirujano que soy, un asa en el subcutáneo. 1 de cada 4 va a tener problema y no en todos lados hay un enteroscopio y experticia en enteroscopía como para resolver ese caso. Respecto a las dificultades, nosotros desde que tenemos el enteroscopio no hemos tenido ningún caso para hacer un acceso endoscópico con el enteroscopio, pero considero que el trabajar en equipo puede ser, siempre es útil. Si un técnico que me realiza un transparieto hepático, por ejemplo, y me pasa una guía Jaguar o cualquier otra guía bien larga por el asa, es posible que con el de hecho está publicado, ¿no? Que cuando uno está haciendo la enteroscopía va a encontrar esa guía, que es la que nos va, una vez que uno la toma, a remontar el asa aferente, todos esos centímetros tan largos como sea, con el enteroscopio, para llegar directamente al hepático yeyuno. Sería una combinación, un rendezvous entre un drenaje transparieto hepático que se utiliza para pasar una guía hacia el yeyuno y la endoscopía a través del enteroscopio. O quien no tenga un enteroscopio, quizás un colonoscopio pediátrico. En fin, lo otro que hay que hablar también, que las derivaciones biliodigestivas, que tal vez más endoscopistas tengan experiencia, es cuando se complica la coledocoduodenostomía, otra derivación biliodigestiva, en el cual a través del gastroscopio, a veces hay que colocar un duodenoscopio por la visión lateral en el bulbo duodenal, uno reconoce la estenosis y ahí hemos sacado hilos de sutura, cortado hilo de sutura, dilatado con balón, puesto prótesis cuando hay una recidiva tumoral, extracción de cálculos, todo a través de otra anastomosis biliodigestiva, tal cual es la coledocoduodenostomía. Y es muy importante el tema del embolismo gaseoso, eso que tú has dicho, que falleció un paciente, hay que tenerlo siempre presente, incluso cuando vamos a tratar una coledocoduodeno estenosada, o sea, usar agua y no usar aire. Y el apagar el aire es una herramienta capital porque uno está sistemáticamente acostumbrado a estar inflando y ese aire va directamente a la vía biliar y a la sangre, ¿no? Puede dar embolismo gaseoso.
Así que simplemente era para hacer estos comentarios y felicitarlos por la actividad de hoy. Gracias, Álvaro. Sí, en relación al rendezvous percutáneo endoscópico, nosotros por la formación que tenemos japonesa hacemos tanto drenajes biliares percutáneos como la parte endoscópica, o sea que tenemos también casos. Sí, es muy útil, una vez que se ha hecho el drenaje percutáneo, pasar una guía lo más distal posible y obviamente aprenderla con algún instrumento y facilitar el deslizamiento del endoscopio hasta el asa yeyunal desfuncionalizada y finalmente afrontar la estenosis. Sí, es un recurso que lo hemos utilizado en algunos casos, pero que no siempre ayuda, ¿no es cierto? Depende de cada caso. Hola. Aló, muchas gracias, doctor. Lo dejo con el doctor Raúl Montserrat. Bueno, gracias, Guido, de nuevo por tu excelente conferencia. Vamos ahora con el caso clínico que nos va a presentar el doctor Carlos González de Bogotá. El doctor González es cirujano, es experto en endoscopia digestiva, es coordinador del servicio de gastroenterología en la Clínica Universitaria Colombia, es docente del posgrado de gastroenterología de la Fundación Universitaria Sanitas y además es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Doctor Carlos González, bienvenido. Ya puede compartir la pantalla. Buenos días para todos. Muchísimas gracias al doctor Montserrat, a la doctora Duraima por la invitación a este evento y por permitirme compartir esta mañana con grandes profesores y expertos en el tema y grandes amigos. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, bueno, antes de seguir, una felicitación al doctor Villagómez, excelente presentación. Creo que es un reflejo de toda la experiencia que ha ido acumulando en todos estos años. Y este caso que voy a presentar, pues realmente es un caso que se asemeja específicamente a todo lo que él nos presentó y que realmente pues también incluso puede ser considerado un caso pesadilla. Esta es una mujer de 41 años, sin ningún antecedente importante de ocupación secretaria, que fue llevada a una colecistectomía laparoscópica en un hospital de provincia, más o menos a unas 3 horas de Bogotá. El cirujano que estaba interviniendo se dio cuenta de una lesión de la vía biliar que él catalogó como un Strasberg E5. Pues en el sitio, según la descripción de la cirugía, él la trató de manejar con un tubo en T y posteriormente lo envió a una ciudad un poco más grande, con más recursos, en donde a la paciente le realizaron una CPRE y le colocaron un stent en la vía biliar. No evolucionó muy bien, entonces finalmente la remitieron a nuestra institución. Más o menos 10 días después de la intervención llegó a nuestra institución, se le realiza esta resonancia que ustedes ven en la pantalla, donde se observa una dilatación de la vía biliar intrahepática, una colección en el lecho quirúrgico de aproximadamente 6 centímetros y como hallazgo adicional una masa en la cola del páncreas de 7.5 centímetros. Esta paciente pues en este momento estaba séptica, estaba en la unidad de cuidado intensivo, monitoreada con soportes. Nos pasan la valoración para intervenir por nuestro servicio y pues estas son las imágenes también de la resonancia que se le hizo en ese momento.
Nosotros la llevamos a una CPRE, como ustedes ven en la primera imagen, era el stent que le habían colocado en el otro sitio donde le habían hecho la primera. Retiramos ese stent, hicimos este colangiograma que pues muestra una dilatación importante de la vía biliar intrahepática, una fuga biliar, pero por las condiciones de la paciente decidimos solamente colocar un stent y esperar hasta que se resolviera su estado crítico. La paciente pues evolucionó favorablemente, salió finalmente de la UCI, salió para su casa y 2 meses después nosotros la llevamos nuevamente a una CPRE, retiramos el stent, hicimos este colangiograma donde muestra pues que por debajo de la confluencia de los hepáticos hay una estenosis importante. Nosotros a partir de este momento empezamos a hacer dilataciones con balón y al final dejamos 2 prótesis en la vía biliar. Aquí tuvimos pues la duda de si colocábamos una prótesis metálica autoexpandible o dejábamos esta prótesis plástica parcializada hacia la vía biliar derecha. En agosto de ese mismo año la llevamos nuevamente a una dilatación, retiramos el stent. En la segunda imagen ven ustedes el balón de dilatación, hicimos dilatación de la vía biliar con balón, y en la última imagen ven ustedes cuando hacemos una colangiografía por oclusión, pues que había una respuesta más o menos favorable. En este momento nosotros dejamos 3 prótesis plásticas y continuamos el manejo. Si ustedes recordarán, esta paciente en forma incidental se le encontró una lesión a nivel de la cola del páncreas, que fue pues evaluada mediante condoscopia y mediante estudios adicionales. El grupo de cirugía pancreatobiliar decidió pasarla a una pancreatectomía distal con preservación del vaso. Se le hizo la cirugía, pero la paciente no evolucionó adecuadamente. Este fue, digamos que el reporte de patología, una neoplasia sólida pseudopapilar del páncreas con necrosis extensa de 6.5 por 6.5 por 4 centímetros, confinada al páncreas sin invasión neurovascular, con bordes de sección negativos para compromiso tumoral, bordes de sección vasculares negativos para compromiso tumoral, ganglios linfáticos negativos y ganglios de arteria hepática negativos. La paciente evolucionó tórpidamente, hizo colecciones intraabdominales, periesplénicas que tuvieron que ser posteriormente drenadas, hizo derrame pleural, posteriormente un empiema, como lo ven ustedes en esta imagen de la tomografía, que también tuvo que ser drenada, y finalmente pues evolucionó hacia la mejoría. En diciembre de ese mismo año retomamos nosotros el tema de la vía biliar, la pasamos nuevamente a una CPRE y nos encontramos con que de las 3 prótesis, 2 estaban desplazadas y realmente una era la que estaba haciendo como la función que nosotros queríamos. Hicimos el colangiograma y si ustedes ven en la primera imagen, la guía no pasaba fácilmente a través de la estenosis, fue bastante complicado avanzar la guía hacia la vía biliar proximal. Finalmente lo logramos y logramos contrastar, pero solo pudimos colocar una prótesis. Entonces, 11 meses después de esta paciente haber tenido su lesión inicial, pues estábamos como al comienzo. Una estenosis en vía biliar, donde pues en este momento solamente podemos colocar una prótesis después incluso de haber hecho la dilatación. Esta paciente entonces con esto se presentó en una junta de cirugía y de gastroenterología y se decidió pues que iba a ser llevada a una derivación bilioentérica. El grupo de cirugía la llevó a una derivación bilioentérica, hizo una hepático-yejunostomía en Y de Rose,
pero no nos dejaron forma de abordaje endoscópico, no tuvieron esa precaución de la que estábamos hablando hace un rato en todos los comentarios de la presentación del doctor Villagómez. 7 meses después de esta cirugía, la paciente empieza nuevamente con dolor abdominal en hipocondrio derecho, empieza otra vez a elevar bilirrubinas, fosfatasa alcalina, transaminasas. Se le hace esta resonancia en donde pues se alcanza a observar paso del medio de contraste hacia el asa yeyunal. Sin embargo, pues persistía el dolor y persistía la sintomatología. En febrero del año pasado se le realiza una colangioresonancia en donde ya no es tan claro el paso de material biliar hacia el yeyuno, y en esta imagen se ve otra vez una estenosis a nivel de la anastomosis. Entonces, pues aquí nos enfrentamos a un nuevo problema con esta paciente, y es que no teníamos acceso a la anastomosis, no teníamos asa subcutánea, no teníamos una anastomosis a la pared gástrica, por lo tanto, pues esta no era una opción en este momento. Teníamos la opción de la enteroscopia, pero como bien lo mencionó el doctor Villagómez, pues es un procedimiento complejo, es un procedimiento en donde muchas veces llega uno a la anastomosis, a veces los instrumentos no son los adecuados, o no podemos tener un acceso fácil en la dilatación de anastomosis a través de coendoscopia. Por lo tanto, pues no lo consideramos, y nos quedaba la opción de un manejo por radiología intervencionista. Entonces interconsultamos a nuestros colegas los radiólogos, y 10 días después ellos la pasaron a una instrumentación a través de una instrumentación percutánea. En la descripción del radiólogo pues menciona que pasaron inicialmente una guía, que no lograron avanzar lanzan un balón y hacen una dilatación con un balón de 6 milímetros. Posterior a la dilatación, retiran el balón, contrastan para evaluar la anastomosis y ven filtración del medio de contraste hacia el peritoneo. Intentan manejarlo con un stent percutáneo, pero cuando intentan pasar al stent se dan cuenta que realmente hay una dehiscencia completa de la anastomosis. Esta paciente entonces pues debe ser llevada de urgencia nuevamente a una cirugía. El radiólogo me llama y pues me cuenta lo que sucedió, y pues en ese momento creo que se coge uno la cabeza y dice, bueno, ¿por qué a mí? Entonces, después de esto hablo con el cirujano hepatobiliar y se decide pues que la paciente nuevamente se debe llevar a una reconstrucción de la vía biliar. Se les pide el favor de tener la precaución de dejarnos algún acceso de tipo endoscópico, y ellos hacen nuevamente un Halle de Rose y hacen una anastomosis del bastón a la pared anterior del estómago. La paciente evoluciona muy bien en esos primeros meses después de este procedimiento, pero hacia octubre del 2021 nuevamente empieza con dolor abdominal, empieza a elevar otra vez todo el perfil biliar, bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa. Entonces la llevo a una endoscopia, que realmente este video no es el de esta paciente, pero es un caso gemelo que tuve hace más o menos un par de años. Ahí vemos la anastomosis en la pared anterior del antro. Ahí vemos el antro y el píloro, y entramos a través del asa anastomosada a la pared anterior del estómago. Buscamos la anastomosis y vemos una anastomosis pequeña, que en nuestra paciente era una anastomosis fibrótica, muy parecida a la que nos estuvo mostrando el doctor Guido. Entonces decidimos a través de
de esta, instrumentar, avanzar a la vía biliar. Hicimos un colangiograma y posteriormente procedemos a hacer nuevamente una dilatación con algo de susto por el antecedente de esta paciente. Entonces hacemos la dilatación y posteriormente le dejo un stent plástico. Obviamente este stent pues es un stent de 10 French por 10 centímetros, pero lo corté a la mitad o un poco menos de la mitad y lo ubicamos en la vía biliar, quedando pues así ubicado. Pues este es el caso. Muchísimas gracias. Quedo atento a los comentarios y, como dice un gran profesor mío, qué hicimos bien y en qué debemos mejorar. Muchísimas gracias. Excelente presentación, pero realmente el caso es una real pesadilla. Yo quisiera oír la opinión de nuestro amigo de Argentina, el doctor Izaguirre. ¿Qué opina? ¿Qué hubiese hecho? ¿Está de acuerdo con lo que se hizo? ¿Qué propondría usted, doctor Izaguirre? Hola, buen día, ¿cómo están? Doctor Montserrat, es un honor para mí estar acá observando y viendo, disfrutando todas las conferencias, la del doctor Villagómez y el caso que presentó el doctor González, realmente un caso tremendo. Bueno, yo lo que quería preguntarle al doctor es que por ahí en algún minuto, no sé si evaluaron luego de que recibieron el paciente con la lesión quirúrgica, la irrigación de la vía biliar, porque una de las lesiones es Strasberg 5, muchas veces están acompañadas de lesión vascular. Entonces es importante, nosotros en nuestra unidad hacemos una angiotomografía o una angioresonancia para evaluar bien cómo está la vascularización de la vía biliar, para ver qué decisión uno toma. Segundo, me impresionó que en la segunda cirugía no estaba dilatada la vía biliar, lo cual me hubiera preocupado porque ya pensaría 11 meses después que la paciente puede tener una cirrosis biliar secundaria. Entonces, haberle tomado una biopsia hepática y bueno, creo que hicieron todo lo que tenían a mano y todo el entrenamiento les permite, pero bueno, realmente es un caso muy complejo. Muchísimas gracias, Jorge, por la pregunta. Sí, nosotros pensamos en la irrigación de la vía biliar. Sí se le pidió una angiotomografía que estaba normal, pues no se veía ningún trastorno de la perfusión a este nivel. En cuanto al otro tema, digamos que esta paciente, mientras estuvo con los stent, ella normalizaba las pruebas de función hepática. Entonces, digamos que sí fueron los puntos de discusión de si estaba haciendo una cirrosis secundaria o no, pero realmente ella normalizaba los intermedios, normalizaba su función hepática y otra vez se elevaba cuando se le desplazaban los stent o cuando empezó a hacer las estenosis. Entonces, realmente no se le hizo una biopsia hepática. Una pregunta, Carlos. Digamos, en la serie de Costamaña, cuando él habla de las estenosis, etc., usualmente son estenosis más distales. Y quizás esta estenosis proximal, seguir el curso de lo que hace Costamaña, que es la colocación progresiva de stent, esas estenosis proximales no son las mejores para este tipo de procedimiento, porque probablemente los stent, solamente uno de ellos franqueaba realmente a donde tú querías, los otros fíjate que se migraron distal. No sé si hubiese sido mejor en ese caso al principio, después de la primera sesión que pusiste los primeros stent, si antes de llegar a la cirugía, que le enviaron a la cirugía, no hubiese sido mejor hacer un método percutáneo, a ver si lograron de alguna manera dilatar un poquito más esa estenosis. No sé qué te parece. Sí, pues digamos que entre la primera y la segunda CEPRE, pues donde en la segunda que colocamos 2 stent y luego en la otra que colocamos 3,
Cuando le colocamos los 2 stents, pues la paciente realmente normalizó todas sus pruebas de función hepática, estuvo muy bien. En la que hicimos en agosto de ese mismo año, pues por eso nos animamos, dilatamos. Ustedes vieron el colegiograma donde se veía que la estenosis aparentemente estaba como respondiendo, le colocamos los 3 stents. Pero ya cuando la volvimos a reintervenir en 11 meses después, vimos que estábamos como al comienzo, o sea, está otra vez prácticamente la estenosis como al comienzo la vimos, y ahí fue cuando tomamos la decisión de pronto ya de hablar con el grupo de patobiliar, porque pues esta paciente estamos pensando que necesitaba mejor una derivación. Por eso, en ese momento, por esa es la pregunta, en ese momento, ¿no crees que hubiera sido un poquito, digamos, utilizar el método percutáneo en ese momento antes de enviar la cirugía? Porque las vías biliares no se veían demasiado dilatadas, pero sí con suficiente dilatación como para que el radiólogo intervencionista pudiera trabajar en ese momento antes de decidir pasar la cirugía. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí, digamos que nosotros la presentamos en la junta, pues fue una de las consideraciones, y finalmente se decidió pues que le iban a llevar de una vez, que se iba a llevar de una vez a una derivación bilioentérica. Pero sí, a la junta nuestra también va a radiología, y eso fue, digamos, que lo que se definió por junta en ese instante. Pero sí, claro, sí se consideraron todas las alternativas que teníamos en ese momento disponibles en nuestro hospital. Doctor Villagómez, ¿qué opinión tiene? ¿Qué recomendación tiene al respecto? Bueno, sí, muy interesante, doctor González, el caso que ha presentado. Yo creo que todo lo que se hizo está bien. El tema es que hay que tomar en cuenta que la ausencia de dilatación de las vías biliares intrahepáticas en estos casos no está reflejando siempre la ausencia de estenosis o de mal flujo bilioentérico, flujo biliar me refiero. Más bien puede ya estar reflejando una falta de dilatación, ya un estado fibrótico del hígado. Y entonces hay que considerar todo esto porque reitero que la falta de dilatación no es un sinónimo de ausencia de estenosis o flujo. Sí, correcto. Querido Raúl. Un comentario también. Raúl. Dígame. Mira, tengo que disculparme, tengo que salir de la reunión porque tengo una emergencia acá. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Agradezco mucho la invitación. No, agradezco muchísimo la invitación. Yo creo que todo lo que se hace a través de este grupo es sumamente importante para quienes manejamos enfermedades biliopancreáticas. Me ha gustado muchísimo el caso que ha presentado el doctor González, también los comentarios que se han hecho. Yo creo que enriquecen la intención y el objetivo de este tipo de sesiones y la proximidad de estos pacientes. Gracias de nuevo. Te agradecemos mucho tu colaboración y seguro que vamos a contar contigo nuevamente. Gracias de nuevo, Guido. El doctor Izaguirre tenía un comentario que hacer. Sí, es un comentario más bien técnico. Cuando el doctor propuso, cuando hicieron la reunión para proponer las distintas alternativas, creo que una alternativa que también la comentó el doctor Villagómez, de utilizar, digamos, como dice nuestro maestro, el profesor Navarrete, utilizar todo lo que tenemos a mano, o sea, la paroscopía, endoscopía y demás. Una alternativa interesante hubiera sido abordar por la paroscopía ese abdomen. Muchas veces cuando está abordado por vía laparotómica,
uno cree que tiene muchísimas, o piensa que tiene muchísimas adherencias, pero hemos visto en nuestra práctica que cuando uno lo aborda por la laparoscopía, puede identificar el asa defuncionalizada, y lo que hacemos nosotros no es dejarla adentro del asa, sino exteriorizarla por una pequeña incisión. Entonces hacemos una pequeña jareta, una enterotomía, y con el asa afuera, es decir, fuera de la piel, ahí nos metemos con el endoscopio. Creo que esa hubiera sido otra alternativa antes de utilizar, que está bien, es otra modalidad, utilizar la vía percutánea, pero nosotros estamos muy familiarizados con ese abordaje por laparoscopía y endoscopía, exteriorizando el asa en la piel. Hay una pregunta del auditorio. ¿Por qué, en vez de una prótesis plástica, por qué no colocar en este momento un stent metálico autoexpandible totalmente cubierto, ya que tenés el acceso de la piel? Y que era fácil, en el último procedimiento, colocar un metálico autoexpandible que te quedaba cerca, pues tenés ya el acceso cerca de la piel. Entonces podías removerlo, etcétera, si era necesario. En la última intervención. Sí. Ah, ok. No, pues digamos que en la última intervención, cuando hicimos la dilatación, pero a través del asa que está anastomosada a la pared gástrica, ¿no? Esta asa era anastomosada a la pared gástrica, pues realmente nos pareció que un stent autoexpandible, el más corto que tenemos es de 6 centímetros, ¿sí? Y nos pareció que ahí para colocarlo donde quedó la anastomosis, que era inmediatamente por debajo de la confluencia, nos parecía muy largo para dejarlo ahí, entonces por eso preferí colocar un stent plástico que lo recortamos y lo dejamos más o menos de unos 3 centímetros. Esa fue la razón. Está muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario? No. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Caso interesante. Hoy vamos a tener una mañana de pesadillas porque yo también al final es una pesadilla que vamos a presentar. Ahora nos va a acompañar el doctor Bernardo Lander. Doctor Bernardo Lander, radiólogo intervencionista, que es de lo mejor que tenemos en Venezuela, y nos va a presentar un caso y espero que les guste y seguro va a tener mucha discusión. Okay. Bueno, buenos días, ¿cómo estamos? Para mis amigos los extranjeros, yo soy Bernardo Lander, yo soy médico radiólogo intervencionista, y bueno, ustedes vieron hoy todas las vías posibles por endoscopia y laparoscopia. Hoy vamos a hablar un poquito por la vía transparieto-hepática, ¿ok? Este es un paciente masculino que presenta fiebre y escalofrío. Es evaluado por gastroenterología, quien en su examen físico lo que consiguió fue una masa en hipocondrio derecho y tenía ictericia, tanto en piel y mucosa, y al primer examen de laboratorio lo que estaba más alterado era esa bilirrubinemia de 4 miligramos. Sospecharon una colangitis, empezaron tratamiento con antibióticos, desaparece fiebre y el malestar general, y bueno, sigue todo el estudio de este paciente. Entre sus antecedentes, pues tiene varios antecedentes de cáncer, madre fallecida por un cáncer gástrico, tío paterno por uno de tiroides. En la parte funcional ha perdido 4 kilos de peso, tiene una profesión que es médico, ya tiene unas letricas chiquitas en muchas de las cosas que vamos a ver. Estaba las heces y había coluria, o sea, eran hipocólicas, había coluria, y estaba perdiendo bastantes kilogramos de peso, pues ese paciente, él no lo llevaba muy bien, pero más o menos él normalmente decía que tenía 81 kilos, ahorita estaba en 75, cuando llegó a mí estaba en 71 kilos, por eso lo pongo así, la diferencia de peso. Lo que estaban viendo más o menos era lo que estaba diciendo, y al examen físico había un hígado que era palpable, blando, depresible, y había una masa que impresionaba, que estaba separada del cuerpo del hígado y que era
discretamente doloroso según el gastroenterólogo que trabaja con nosotros, ¿ok? No había citis y una hernia reducida. Esto era el laboratorio donde lo más importante era la alteración de la bilirrubina, todo lo demás estaba bastante bien. Los marcadores, pues solo el CA que estaba alterado y un poquito el CA. Lo demás, todo dentro de lo normal. Entonces el planteamiento era una colangitis, había un síndrome ictérico obstructivo y una lesión ocupante o que estaba en hígado o que estaba muy cerca de hígado. Entonces, ¿qué hacemos? Indudablemente siempre se empezó por el ecosonograma, pero los ecosonogramas nunca llegan a nosotros porque generalmente están hechos en papel, no están digitalizados. Entonces, generalmente nosotros no tenemos no tenemos el ecosonograma, sino empezamos a ver estudios de siguiente nivel. Ese nivel que tenemos aquí, no, me lo echaste para atrás, dale. Es una tomografía, pero yo pongo siempre que la tomografía debe ser sin y con, pero muchas veces mandan a hacer las tomografías sin contraste. Entonces tenemos la mitad del estudio y es bien importante que tengamos eso. Una buena tomografía, si el paciente no tiene ninguna contraindicación, digamos entre comillas, reacciones adversas a medios de contraste o función renal, debe ser siempre sin y con contraste. El otro estudio que siempre tenemos ahí a la mano ahorita es la resonancia magnética. Y la resonancia magnética, pues, una de las cosas es que no siempre está disponible en todos los centros, pero ahí la tenemos. Este paciente vino con una tomografía sin contraste. Por eso hice ese comentario inicial. En el hígado presenta esa gran lesión hipodensa que tenemos señalada con la flecha roja. Y debajo hay varias lesiones redonditas, más pequeñas, también hipodensas, que tenemos señaladas con las flechas azules. Por lo tanto, ya tenemos una lesión muy grande y unas lesiones pequeñitas. Entonces, o es un primario que está haciendo satélite o es un secundario con una masa predominantemente localizada en ese lóbulo hepático derecho. El resto del estudio, pues ya vemos que aquí, que no se los marqué, la grasa, acuérdense que la grasa siempre debe ser negrita, aquí está parte del colon y aquí hay una alteración ya de la grasa. Esa grasa está gris en la zona del ángulo hepático del colon. ¿Okay? Entonces, ¿y por qué no cambia? No, tiene que cambiar. No, pero te saliste, Raúl, tranquilo. Uy, ¿dónde está? Está aquí, párate más arriba. ¿Qué está pasando? No está pasando nada. No, pero no están saliendo las imágenes. Eso fue que tocaron aquí. Espera. Dale aquí, para que te salga. No le da a pedir. Deme un segundo. Algo te trajo acá. Lo voy a volver a pedir. No te dice caso. ¿Bien? ¿Por qué cambiaste de computadora hoy? No, aquí la misma computadora siempre. Siempre trabajo con aquel. No. Sí. Bueno. Me murió. Ya. No sé qué pasa aquí. Listo. Ok. Bueno, vamos a seguir. Ahora volvimos. Hicieron una resonancia magnética, que aquí tenemos secuencias importantes, que es las secuencias T1, T2. Nosotros utilizamos mucho en nuestro servicio el Dixon, que hace dentro y fuera de fase, sustrae agua, sustrae grasa, hacemos difusión
Y en esta secuencia, fíjense, en amarillo está la gran lesión y en rojo, en las flechitas rojas, están lesiones redonditas, pequeñas. Entonces tenemos en la difusión que esas lesiones restringen, son importantes, están de verdad. Hicimos sustracción grasa y en la sustracción grasa la lesión todavía persiste, por lo tanto no es un acúmulo redondeado, pequeño de grasa, sino son lesiones ocupantes de espacio que están dentro del hígado. Esa lesión se está acompañando de dilatación de vías biliares y tenemos también una pequeña cantidad de líquido que está perihepático. Cuando se hizo el efecto colangiográfico, fíjense como las vías biliares intrahepáticas están bien dilatadas, fundamentalmente poco más las del lado izquierdo. Y lo que les puse en el círculo es que nosotros ahora tenemos como una ausencia de señal, no estamos viendo el conducto hepático, vemos la rama izquierda, la rama derecha, estamos viendo el colédoco, pero como si fuera una lesión que estuviera alta. Entonces, entre esa lesión alta, cuando estábamos discutiendo, teníamos ya ese concepto de que la lesión era alta, la lesión estaba cercano a la zona del Carrefour, de la zona de la bifurcación de las vías biliares. La misma resonancia, cortes más abajo, muestra esa imagen que está con la flechita roja, donde usted no ve con definición el borde que corresponde al duodeno, esa masa que está ahí corresponde al ángulo hepático del colon y está pegado, prácticamente se pierde también el plano de clivaje con el hígado. Y en las imágenes que tienen ustedes a su derecha, lo que hice fue un zoom, donde uno ve que en la confluencia de las vías biliares hay esa imagen de mayor intensidad de señal, que es lo que está abrazando a la vía biliar. Entonces, teníamos la sospecha de que había una lesión que se está extendiendo desde el hígado hacia el hilio hepático y que está produciendo esa estenosis de las vías biliares. Confirmamos que eran varias lesiones, o sea, teníamos nuestra sospecha de que estábamos en presencia de una lesión más de origen secundario. Y fíjense en el corte coronal de la izquierda, donde vemos una gran lesión hepática, como si estuviera, digamos, colgando del hígado otra masa que está señalada con esa flecha roja. Pero esa masa a la hora de la verdad está en el colon, en el ángulo hepático, está ahí. Y fíjense como las vías biliares están desplazadas, están dilatadas y hace esa forma arciforme, lo vemos bastante bien en la imagen del medio de abajo. Entonces la vía biliar está dilatada y está desplazada por esa gran lesión ocupante de espacio. Y en la difusión, fíjense como la lesión también restringe y la estamos viendo constantemente en el círculo amarillo. Le hicieron colonoscopia, ¿tá? Y le hicieron gastroscopia. Consiguieron lesión en el colon, tomaron biopsia, que era estenosante de la luz, pero que no estaba oculta completamente. Y también hicieron la endoscopia superior, que ven que hay una lesión ulcerada, grande, que limita parte también de la luz del duodeno. Esa lesión por la endoscopia, ya había el endoscopista hábil nos dice, oye, yo no creo que pueda entrar por la vía endoscópica. Entonces la biopsia dio esto, un ADC ampular bien diferenciado y un ADC de colon invasor. La inmunohistoquímica confirma que es un carcinoma, un neuroendocrino del colon infiltrante. Entonces, nosotros solemos discutir todos estos casos y se hacía la pregunta, ir a cirugía, ir a la CEPRE, ir a la transparieto hepática o empezar el tratamiento médico. Decidimos ir al drenaje biliar. El drenaje biliar, tuvimos duda por dónde empezar, si empezar por el lado derecho o si empezar por la vía izquierda. Habitualmente en nuestro grupo de trabajo empieza por la vía izquierda, pero como la habíamos visto,
Y abajo tienen la imagen, fíjense cómo las vías biliares están desplazadas y están agrupadas. Entonces era como más fácil entrar por el lado izquierdo, pero el lado izquierdo, para mi manera de ver, es un poco más laborioso y tiene más complicaciones hemorrágicas. Entonces insistimos por el lado izquierdo, el lado derecho, perdón. A mi sorpresa, a pesar de que esas vías biliares, fíjense cómo están, son muy tortuosas, están bastante desplazadas, pues pudimos entrar fácil y la guía me ayudó. La guía se fue sola, como decimos nosotros, hizo el trayecto de vía biliar intrahepática, extrahepática y a duodeno. Hicimos la inyección para verlas, porque aquí lo que hicimos, nosotros lo que hacemos es que vamos punzando el hígado, vamos inyectando, retiramos, inyectamos, retiramos, y cuando caemos en la vía biliar, opacificamos parcialmente para poder entonces tener un trayecto de desplazamiento de la guía para poderla hacer y no dilatar mucho con el medio de contraste para no pasar o no tener la complicación que para nosotros siempre es tenebrosa, que es la sepsis biliar por desplazamiento de la bilis al torrente sanguíneo. Entonces pasamos, entramos. Fíjense que la colangioresonancia y la colangiotransparieto son prácticamente iguales. Si la colangioresonancia está hecha como debe ser, nos da una visión prácticamente completa de las vías biliares y podemos seleccionar bien cuál es el segmento que podemos punzar. Entonces pasamos a la vía biliar completa y lo que hicimos fue un drenaje biliar interno-externo. ¿Por qué hicimos un drenaje biliar interno-externo y no dejamos un stent? Porque la vía biliar no es la que está enferma. La vía biliar está directamente estenosada por la lesión, que es la que vamos a tratar. Entonces, nosotros intentamos en lo posible no dejar stent en estas vías biliares para poder manejar a este paciente con catéteres. Y los catéteres los podemos cambiar, recambiar, dejarlos, empezar el tratamiento como se pasó con este paciente, tratamiento de quimio. Fíjense, el paciente lo drenamos, le quitamos la colangitis, el paciente, como nos pasa con las vías biliares, siempre los pacientes son agradecidos porque ya no tienen el escalofrío, ya no tienen el prurito. Entonces, con esas dos cosas ellos ya están bien, bien agradecidos. Si se entrena bien al paciente, el drenaje externo-interno es tolerado por el paciente. Y nosotros lo que intentamos hacer es dejar el drenaje externo unas 2 semanas. Después vamos cerrando progresivamente, especialmente en el momento de las comidas, de la ingesta, cerrar la llave para que no haya paso a la bolsa de recolección. Y a las 2 semanas generalmente cerramos completamente el catéter y lo dejamos trabajando a un drenaje interno-interno. Le damos más libertad al paciente, el paciente tolera mejor nuestro catéter. Se inició la quimioterapia y el paciente ahora intentamos en la discusión hacerlo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Colocamos el stent biliar o seguimos con nuestro catéter? Las lesiones que están en el hígado, que son de origen neuroendocrino, ¿le hacemos quimio, embolización o dejamos que funcione solo la parte por la quimioterapia? ¿Cuánto tiempo vamos a dejar este catéter puesto? Fíjense, ya la bilirrubina está en valores normales y empezó la quimioterapia. ¿Sigue la quimioterapia sistémica? En este caso la respuesta es sí, porque estamos prácticamente en su primer ciclo. Y la otra pregunta, ¿qué hacer con la cirugía de colon? Entonces yo dejo todas estas preguntas para que me ayuden a ver cuál puede ser la conducta a tomar en este paciente. Muchísimas gracias. Ya el doctor Fernández lo hace por allá para empezar la discusión. Yo me voy a ir al otro lado también. Ya lo brilla. Nos acompaña el doctor Roberto León, excelente gestor. ¿Cuál es su opinión, doctor Roberto León? ¿Qué opina al respecto? ¿Qué sugiere?
Roberto, no te oímos. Doctor Carlos González, ¿qué propone? ¿Qué sugiere? ¿Qué opina al respecto? Creo que no sabemos si están. No, ninguna pregunta. Doctor Izaguirre, ¿alguna opinión al respecto? ¿Qué propone? Y el doctor Álvaro Piace, queremos oír opiniones de ustedes. Creo que es un caso bastante complejo. No soy cirujano hepatobiliar. Creo que fue manejado adecuadamente. Creo que esto es importante lo multidisciplinario, y creo que eso es lo que ayuda al paciente. Creo que este paciente tiene que ser, por lo menos en la cirugía colónica, creo que ese paciente es como que está en un plan de neoadyuvancia, así que ese paciente tarde o temprano va a terminar una cirugía colónica, porque ese paciente se va a ocluir, según la imagen que se pudo ver. Y yo creo que ese paciente, con el diagnóstico que tiene, todavía tiene chance de una cirugía hepatobiliar en manos de los cirujanos hepatobiliares. Creo que me parece que ese sería lo próximo que le viene al paciente. Por lo menos en nuestra unidad eso lo manejamos con el grupo de cirugía hepatobiliar. Le damos no importancia en la parte biliar, pero sí muchas veces en este tipo de pacientes lo utilizamos para contemporizar el caso. Muy bien lo que hizo el radiólogo intervencionista, el doctor. Así que creo que este paciente en algún minuto va a recibir, o es pasible de cirugía colónica y cirugía hepatobiliar. ¿Bien? Doctor Aropiaza, ¿algún comentario al respecto? Sí, como dijo recién el doctor Izaguirre, tarde o temprano se va a ocluir, o sea que antes que se ocluya, la endoscopía mostró que era infranqueable, va a requerir una hemicolectomía derecha. Pero quería referir al abordaje biliar, que está perfectamente dominado por un transparieto hepático. Hace poco se le colocó, si el paciente lo está tolerando bien, es una excelente solución mínimamente invasiva realizada por el radiólogo intervencionista, y no estoy considerando en ningún momento transformar ese drenaje biliar externo-interno que está funcionando en forma espléndida y le cambió la sintomatología que tenía por un abordaje endoscópico, por poner una prótesis de plástico por vía, por ejemplo, endoscópica, usando como rendezvous el biliar externo-interno. Me parece que está muy bien manejado, se debe seguir con el manejo de la vía biliar y esperar la respuesta que recién empezó el tratamiento quimioterápico, ya sabiendo la anatomía patológica de la lesión. En fin, no tengo más que aportar y que sigan insistiendo. Mañana se tapa el drenaje biliar externo-interno, se le pasa una guía y se coloca uno nuevo. No sé si este es un 10.2 Fren, mañana se le puede colocar incluso uno un poco más grueso, un 12 Fren, pero no haría ningún cambio de manejo estando tan inmediato la solución que hace poco más fue en marzo, hace un par de meses, un mes y medio, 2, que están con un buen manejo, ¿no? Felicitaciones. No, sí, doctor, estamos en espera. Nosotros creo que estamos esperando que termine la quimioterapia y vemos después cómo evalúa. Yo tuve la oportunidad de ver al paciente el miércoles y como buen colega, él está bien, él está agradecido, él está comiendo, él dice, no, yo puedo hacer mi vida normal, empezó hasta a trabajar y todo. Dice, ahora me molesta más la quimio que el catéter que tú me pusiste. O sea, va bien, es verdad que el paciente va bien, pero nosotros tenemos ese mismo plan de trabajo, que él tiene que ir a una cirugía del colon y muy probablemente después de la primera evaluación volveremos a hacer una resonancia y si las lesiones solo están en el lóbulo hepático, él pudiera eventualmente ir a una hepatectomía arreglada de ese lado derecho para las metástasis, ¿no? Muy bien. Doctor González, ¿tiene algún comentario? Sí, muchas gracias, doctor Monserrat. No, pues excelente caso, supremamente interesante. No, estoy de acuerdo con lo que estaban mencionando. Realmente, yo creo que el manejo de la vía biliar fue el adecuado.
Sí, va a sentar. No se escucha, se fue el... No se escucha. Carlos, no te escuchamos, Carlos, se te fue el audio. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Ahora Ok. sí. Bueno, les estaba comentando que pues felicitaciones, un mercado muy interesante. Me parece que el manejo de la vía biliar estuvo muy bueno, pero sobre todo pues la mejor carta es que el paciente pues ha respondido y va muy bien. En cuanto a la lesión del colon, pues es inminente que en cualquier momento se va a obstruir. Digamos que siendo un poquito aquí y crear controversia, pues a veces digamos que no es el mejor escenario, pero muchas veces se puede usar como una medida temporal los stents colónicos, pero realmente es tratando de postergar una medida que es inevitable y que el paciente va a terminar una colectomía. Realmente ese era mi comentario. Bueno, muchísimas gracias. Y ya nos tendremos informado en futuras reuniones que sucedió en el seguimiento de este paciente. Bueno, el próximo caso va a ser presentado por el doctor José Di Giorgio. El doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo endoscopista, es el presidente electo de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva y asumirá ese cargo el próximo mes de noviembre. Doctor Di Giorgio, todo suyo el escenario. Qué compromiso. Muchas gracias a la presentación del doctor Monserrat. Bueno, gracias por tomarme en cuenta. El caso nuestro, digamos, no es un caso tan espectacular como los que han venido, pero sí muestra una opción para manejar estos casos, ¿no? Porque a veces necesitamos pensar un poco fuera de la caja y utilizar instrumentos que utilizamos con regularidad y que no son para eso, ¿no? Pues nosotros tenemos un paciente de 16 años de edad que estaba en postoperatorio tardío de una colecistectomía laparoscópica y que medicina interna lo refiere con un diagnóstico de fuga biliar post-colecistectomía, 15 días posterior a la intervención. El paciente había tenido una evolución un poco tórpida y lo estaba viendo medicina interna y lo estaba viendo medicina interna y bueno, habían visto elevación de las cifras de la leucocitosis con neutrofilia, con aumento de la PCR, inicialmente sin elevación de la bilirrubina, ni colestasis, que después se presentó medianamente, y se le hizo un estudio tomográfico que lamentablemente nosotros no tuvimos acceso porque el paciente lo perdió, pero en donde se veía una colección perihepática. Nosotros le solicitamos una colangioresonancia magnética en donde se ve, no sé si se ve el puntero, pero espero que sí, donde se ve una pequeña fuga de líquido biliar, ¿no? Y a su vez se ve una estrecha corta por encima de ese segmento en donde se veía la fuga, ¿no? El paciente nos llega a nosotros ya con elevación de la bilirrubina, con aumento de las transaminasas, con una leucocitosis franca, neutrofilia, aumento de la proteína C reactiva, a pesar de estar recibiendo tratamiento antibiótico, y decidimos hacer pues una CPR. En esa CPR, lo que decía el doctor Lander es totalmente cierto, ¿no? Cuando uno tiene un buen estudio de imagen, la imagen de la CPR se corresponde muy bien con el estudio de la colangioresonancia. Como ven, al hacer la colangiografía, pues se ve claramente la zona de la fuga acá. Decidimos, ese paciente tenía, por supuesto, puesto un drenaje y ese drenaje se dejó de gastar a las 48 horas de este procedimiento. Al paciente se le colocó una prótesis biliar plástica y a las 48 horas ya estaba perfecto. Sin drenaje, a los 4 o 5 días se le retiró el drenaje y muy bien, ¿no? El paciente había evolucionado bastante bien. Mejoraron progresivamente las cifras de bilirrubina y la leucocitosis con antibiótico-terapia y el paciente, bueno, fue dado de alta. Sin embargo, unos 2 meses después, el paciente con dolor abdominal en hipocondrio erecto, con fiebre y con ictericia, una estrella de Charcot, un paciente que está en colangitis. Bueno, ¿cuál es la primera opción para nosotros? Pues la prótesis tiene que haberse tapado. Le hicimos un ultrasonido abdominal y vemos dilatación de las vías biliares. Pues, ¿cuál es nuestra impresión? Pues que el paciente se tapó.
el stent. Efectivamente, llevamos al paciente a hacer una CPRE y vemos cómo el stent estaba tapado, el paciente no drenaba prácticamente y se retiró el stent y se realizó posteriormente una colongiografía por oclusión y se vio cómo la vía biliar pues no estaban dilatadas, no estaban especialmente dilatadas y el paciente no tenía ninguna estenosis en el trayecto, ¿no? No había ninguna otra lesión, se había resuelto la fuga y no había mayores inconvenientes. Se decidió, por supuesto, dejar al paciente, darlo de alta. El paciente evolucionó satisfactoriamente y a pesar de eso, el paciente seguía teniendo algunas molestias, comenzó a los meses con un poco de molestias, persistía un poco, a pesar de que no elevaba la bilirrubina, persistía con un poco de elevación de la fosfatasa alcalina y de la transaminasa. Eventualmente también hizo alguna elevación de los glóbulos blancos, sin embargo en ese momento no había alteración del perfil hepático, es una evolución quizás un poco tórpida, ¿no? Y eso tiene que llamar a nosotros la atención. Nosotros le pedimos al paciente una colangioresonancia magnética que tardó muchísimo tiempo en hacerse por motivos económicos y que cuando nos llega el informe, que es lo que nos trae el paciente, el informe sugiere que hay una litiasis residual, cosa que a nosotros nos pareció muy extraño porque ese paciente llevaba 2 CPRE y en ningún momento nosotros avisoramos o vimos ninguna imagen de defecto de llenado que nos sugiriera que era una litiasis. Sin embargo, bueno, finalmente, después de mucho conversar con él y mucho hacer, pues el paciente lo llevamos a hacer una CPRE y vimos que había una estenosis justo por encima de donde estaba la fuga anteriormente, ¿no? Aquí se ve claramente una estenosis que era mucho más pequeña. Acá se ve, lo que pasa es que no está tan clara como acá, se ve muy estrechez, muy importante, con una dilatación supraestenótica y que logramos